Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día lleno de energía positiva, de risas y de todo aquello que los haga felices. Hoy estoy súper emocionado, literalmente. Tengo un tema que sé que a muchos de ustedes, mis queridos suscriptores, les va a encantar. Un tema que evoca recuerdos, despierta emociones y nos hace suspirar un poquito. Y es que hoy vamos a sumergirnos en la romántica y cautivadora historia de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, la pareja que con su talento, su química y ese halo de misterio, conquistó a millones de corazones en la inolvidable serie Medcezir. El título de hoy, Aatay y Serine, Corazones abiertos, el amor que nunca olvidaron, lo dice todo, ¿verdad? Es un título que evoca la magia, el misterio y esa conexión especial que todos percibimos entre ellos. Vamos a explorar ese amor, esa chispa que traspasó la pantalla, esa conexión innegable que todos vimos y sentimos, y vamos a desentrañar los secretos, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la magia que envolvía a esta pareja icónica. ¿Listos para un viaje en el tiempo para revivir ese amor que, de alguna manera, todavía late en nuestros corazones? Pues pónganse cómodos, preparen sus pañuelos y acompáñenme en este emocionante recorrido. Y por cierto, antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, telenovelas, series turcas y mucho más. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser parte de esta comunidad tan apasionada. Los quiero mucho. Ahora sí, comencemos. Hablemos de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Todos recordamos con cariño y admiración la serie Medcezir, ¿verdad? Fue un verdadero fenómeno. No solo por su trama cautivadora, que adaptaba de manera magistral la exitosa serie estadounidense de OC, sino también por la increíble química, la conexión innegable que existía entre sus protagonistas. Aatay interpretando a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que ve su vida transformada al ser rescatado por un abogado adinerado, y Serine, dando vida a Mira Beylice, una joven rica y rebelde que vive en un mundo de opulencia y privilegios, nos regalaron momentos inolvidables, escenas llenas de pasión, ternura, drama y sobre todo, un amor que parecía tan real, tan palpable, que era imposible no creer en él. La historia de Medcezir es un cuento de hadas moderno, una historia de amor prohibido, de diferencias sociales, de segundas oportunidades y de la lucha por encontrar el verdadero camino en la vida. La trama, llena de giros inesperados, de intrigas y de momentos emotivos, mantuvo a la audiencia al borde del asiento durante toda la serie. Pero sin duda, el elemento que elevó la serie a un nivel superior fue la química explosiva entre Aatay y Serine. La conexión entre Aatay y Serine era palpable, evidente, trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Sus miradas cargadas de emoción y significado, sus gestos, sutiles pero reveladores, la forma en que se complementaban en cada escena, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral. Era como si sus almas estuvieran conectadas, como si se entendieran a la perfección, sin necesidad de palabras. La naturalidad y la autenticidad que transmitían eran increíbles, haciendo que sus personajes fueran creíbles, que el público se identificara con sus alegrías, sus miedos, sus tristezas y sus pasiones. Los rumores de romance no tardaron en surgir, y la prensa rosa, siempre atenta a los detalles y a la especulación, se encargó de alimentar la expectativa de los fans. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, en reuniones con el elenco, compartiendo risas, complicidades, miradas cómplices y gestos cariñosos fuera del set. Las fotos y los vídeos de ellos juntos se volvieron virales, inundando las redes sociales y generando un torrente de comentarios, deseos y especulaciones. Cada vez que se les veía juntos, la especulación sobre una posible relación amorosa crecía y los fans se emocionaban, soñando con que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Pero, ¿qué era lo que hacía tan especial a esta pareja? ¿Qué era lo que los convertía en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca? Además de su indiscutible talento actoral, la naturalidad y la autenticidad que transmitían eran claves. Aatay y Serine lograban hacer que sus personajes fueran creíbles, que el público se identificara con sus alegrías y sus tristezas. La química entre ellos era tan fuerte que no solo funcionaba en las escenas románticas, sino también en las escenas de conflicto, de amistad, de complicidad, de apoyo y de crecimiento personal. Era como si se conocieran de toda la vida, y eso se notaba en cada interacción. Se entendían a la perfección, se complementaban, se respetaban y se admiraban.
Raban mutuamente. Esa conexión, esa sinergia, era lo que hacía que su relación fuera tan especial y que la serie fuera tan exitosa. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿realmente hubo un romance entre Aatai y Serine y fuera de la pantalla? ¿Su amor fue más allá de las cámaras? Esa es la pregunta del millón, la que ha alimentado la curiosidad de los fans durante años y que sigue generando debates y especulaciones. Nunca confirmaron públicamente una relación, ni tampoco la negaron tajantemente. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando en el aire la posibilidad de que algo más sucediera entre ellos. Las indirectas, las miradas cómplices, los comentarios sutiles, las dedicatorias en redes sociales, todo alimentaba la esperanza de los fans y generaba aún más especulación. Algunos afirman que sí, que vivieron un romance apasionado y fugaz, un amor intenso que marcó sus vidas para siempre. Otros, en cambio, creen que eran simplemente muy buenos amigos, que la química que veíamos en pantalla era producto de su profesionalismo, de su talento y de la conexión que lograron establecer trabajando juntos. Lo cierto es que independientemente de lo que pasara en privado, la conexión entre Aatai y Serine fue innegable. Crearon una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y su amor, ya sea real o ficticio, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. La forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban en cada proyecto, la forma en que se defendían mutuamente, todo eso hablaba de una conexión especial, de un vínculo que iba más allá de lo profesional. Era como si fueran dos almas gemelas, destinadas a encontrarse y a compartir un momento especial en sus vidas. Después de Medcezir, ambos tomaron caminos separados, pero su relación siempre fue recordada con cariño y nostalgia. Cada uno continuó desarrollando su exitosa carrera, protagonizando nuevas series, películas y proyectos profesionales. Aatai se consolidó como uno de los actores más importantes y reconocidos de Turquía, con una trayectoria impecable y una gran versatilidad interpretativa. Ha participado en proyectos de renombre como Yerde, de Protector, y Yeşilçam, demostrando su capacidad de interpretar roles complejos y diversos. Su carisma, su talento y su dedicación lo han convertido en un ícono de la actuación turca, admirado y respetado por la crítica y el público por igual. Serine, por su parte, también ha tenido una carrera exitosa y ascendente. Se ha convertido en una de las actrices más aclamadas y talentosas de su generación, con una belleza inigualable y una capacidad actoral impresionante. Ha participado en series como Fi, Alice Musicali y Aile, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar roles dramáticos, románticos y musicales. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, consolidándola como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. A pesar de no haber vuelto a trabajar juntos en un proyecto televisivo o cinematográfico, el cariño del público por esta pareja nunca disminuyó. Cada vez que se cruzan en algún evento, en alguna ceremonia, en alguna entrevista, las redes sociales se llenan de mensajes de cariño, de nostalgia y de deseos de volver a verlos juntos en pantalla. Los fans siguen soñando con volver a verlos juntos, reviviendo esa magia que los cautivó en Medcezir. Es increíble cómo una serie de televisión puede generar tanto impacto en la vida de las personas. Medcezir no fue solo una serie, fue una experiencia, una emoción compartida, un amor que, de alguna manera, todavía nos toca el corazón y nos hace creer en los finales felices. Y Aatai y Serine, con su talento y su conexión, fueron los responsables de que eso sucediera. Fueron ellos quienes dieron vida a Yaman y a Mira, quienes nos hicieron reír, llorar, emocionarnos y soñar. Fueron ellos quienes nos regalaron momentos inolvidables, escenas llenas de magia y de romanticismo, y quienes nos recordaron el poder del amor y de la conexión humana. Hoy en día, ambos están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Aatai está en pareja con la talentosa diseñadora de moda y actriz Duygu Sarn, con quien comparte su vida desde hace varios años. Serine ha estado vinculada sentimentalmente con varios actores y cantantes, pero siempre ha mantenido su vida personal en un perfil bajo. A pesar del tiempo, de las nuevas parejas y de los nuevos proyectos, el recuerdo de Aatai y Serine juntos sigue vivo en la memoria colectiva, en el corazón de sus fans y en la historia de la televisión turca. ¿Y por qué este amor, este recuerdo persiste a pesar del tiempo? ¿Por qué seguimos hablando de ellos? ¿Por qué seguimos soñando con ellos? Creo que es porque fueron capaces de transmitir una autenticidad, una conexión real, que traspasó la pantalla y llegó directamente al corazón del espectador. Vimos en ellos algo más que simples actores, vimos dos personas.
As que se conectaron, que se entendieron, que se complementaron y que nos regalaron momentos inolvidables. Vimos una historia de amor con sus alegrías y sus tristezas, con sus triunfos y sus derrotas, que nos llegó al alma. En ellos vimos el amor en su estado más puro, el amor que nace de la complicidad, de la admiración, del respeto y de la confianza. Vimos dos almas que se encontraron, que se reconocieron y que se entregaron al amor sin reservas. Y eso es algo que como seres humanos anhelamos, buscamos y valoramos. Buscamos la conexión, la complicidad, la persona que nos entienda, que nos apoye, que nos haga reír y que nos haga sentir vivos. Y a Atai y Serine con su historia nos recordaron que ese tipo de amor, aunque sea ficticio, puede existir. Y aquí estamos, años después, hablando de ellos, reviviendo ese amor, recordando esa magia. Porque en el fondo todos anhelamos encontrar ese tipo de conexión, ese amor que nos haga vibrar y que nos deje una huella imborrable en la vida. Y a Atai y Serine con su historia nos recordaron que ese tipo de amor, aunque sea ficticio, puede ser una fuente de inspiración y de esperanza. En resumen, hemos hablado de la magia de Medcezir, de la innegable química entre Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya, de los rumores de romance que los rodearon, de la nostalgia que aún sentimos por esta pareja icónica y de cómo su conexión marcó a toda una generación. Hemos revivido momentos inolvidables, escenas llenas de pasión y ternura, y hemos recordado por qué amamos tanto las telenovelas turcas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Revivir esta historia, investigar sobre sus carreras y compartir mis pensamientos con ustedes me llenó de alegría y me hizo recordar por qué amamos tanto las telenovelas turcas, las historias de amor y las emociones que nos hacen sentir. Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué recuerdan ustedes de Medcezir? ¿Qué escenas les gustaron más? ¿Creen que hubo un romance real entre Atai y Serine? Cuéntenmelo todo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones, sus anécdotas y sus sentimientos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo porque vienen muchos más. Gracias por estar aquí, por acompañarme en este viaje al pasado, por compartir su pasión por Atai y Serine y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.